Desde adentro muy lento susurra en mi ser un eco eterno que tiene poder. Hola, bienvenidos a Desde Adentro. Hoy tenemos un invitado que ha estado bastante cerca de todo este proceso y al que le agradecemos el haber dado el inicio, el primer paso y el arranque de este canal. Carlos, ustedes lo conocen en redes a través de Meridiano 84. Ha dedicado muchos años, más de 10 años, en investigar lo que es el poder de manifestar y por supuesto hoy vamos a arrancar con ese tema. Bienvenido, Carlos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que nos van a estar viendo acá en diferido a través de este preciosísimo canal, del cual tengo el gran honor de poder ser un colaborador ahí, ¿verdad? Claro, ahí en las sombras. Claro que sí. Ahí en las sombras. Buena guía. Una buena guía. Es importante tener buenas guías en nuestro haber, ¿verdad? Más cuando uno tiene proyectos tan bonitos como este de Desde Adentro, que son proyectos que vienen a aperturar más nuestra capacidad de conciencia y que vienen obviamente a ayudarnos a ser mejores. Y obviamente el agradecimiento de mí para ti, obviamente, por abrirme las puertas de tu casa, por abrirme las puertas de este lugar tan precioso, hablando de un tema tan interesante, tan bonito como la manifestación, un tema que, bueno, ya como bien dices, más de 10 años de estar en este mundo y, bueno, más de 1200, 1300 videos que tengo ya en el canal, corroboran toda esta información que hemos estado recopilando a través de todos estos años. Carlos, cuéntenos un poco cómo arranca ese gusanillo para empezar a buscar, a leer, a investigar, porque realmente si nos vamos a 10 años atrás, creo que no era como una época o un momento donde estuviéramos tan despiertos. Yo creo que los que hemos podido estar en este camino, quizás hace una década teníamos muchas dudas, muchas preguntas, y por ahí quizás nace el empezar a buscar a leer, pero el previo a eso, ¿cómo lo vivió? ¿Qué sentía? ¿Cómo lo vivía? ¿Cómo logró llegar a ese momento y decir, bueno, este es mi camino, quiero entender para compartir? Todo empieza por un proceso en un empleo que tuve cuando trabajé en ventas. Trabajé en una empresa muy grande a nivel multinacional extranjera de Estados Unidos que se enfocaba en ventas. Cuando uno trabaja en ventas, el equipo de ventas es como el equipo más, digamos que mimado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el equipo que necesita siempre estar bien. Es el equipo que, obviamente, si hablamos desde el punto de vista gerencial en una empresa, el departamento de ventas es el equipo que tiene que estar siempre bien, que tiene que tener las mejores capacitaciones y todo eso. Entonces resulta que cuando estoy en el equipo de ventas, empiezan a introducir dentro del equipo el tema de la manifestación. Yo me quedé así, bueno, qué curioso, que empiecen a hablar de esos temas tan esotéricos, tan locos, ¿verdad? Como yo los veía en aquel entonces. Y es curioso porque empezamos a ver temas sobre lo que es psicología, lo que es el control, ¿verdad? De cómo actuar con ciertas personas y todo este tipo de cosas. Y una cosa me fue llevando a otra, como que me fui metiendo en el hoyo del conejo, puesto que es un tema que me interesa mucho, porque tiene que ver con psicología. Aclaro, no soy psicólogo, pero me encanta mucho la materia. Y empiezo a meterme más en el hoyo del conejo de cómo funciona la mente humana. Y ahí es donde digo, ¿qué es lo que hace que una persona pueda manifestar una vida de ensueño, una vida llena de viajes, una vida llena de opulencia, y otra persona que nació en la misma generación y todo, tiene absolutamente todo lo contrario? ¿Qué hay dentro de aquí que me hace actuar de una forma u otra? Y ahí, así fue como comencé. Empecé a estudiar muchísimas cosas sobre lo que es la psicología desde la perspectiva más que todo holística, no específica, ¿verdad?, sobre algún tema en específico, sino más que todo de un punto de vista holístico, en el cual me ayudara a comprender por qué ciertas personas consiguen una cosa y otras consiguen otra. Y ahí me fui metiendo y ya obviamente uno se va metiendo en caminos de espiritualidad, se va metiendo en caminos de otros tipos de aristas que tiene todo esto.
y bueno, el resto es historia. Bueno, ya hoy, 10, 12 años después, con toda esa experiencia, ¿cómo podrías resumir y cómo podrías decirle a quienes están allá en casa disfrutando de esta conversación, qué es manifestar? Híjole, manifestar es la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de construir una realidad específica. En otras palabras, nosotros siempre estamos manifestando, el ser humano siempre está manifestando. O sea, no se trata, sí, muy bien, el tema se popularizó desde que salió el libro del secreto, ¿verdad? Hace unos cuantos años atrás, y obviamente de ahí empezó a nacer el tema o la frase, pues, manifestar en sí, ¿verdad? Pero a final de cuentas, nosotros siempre estamos manifestando, siempre hay una manifestación de absolutamente todo lo que hacemos todos los días. Simplemente que ahora hay una conciencia que nos ayuda a entender que esa manifestación viene de algún lugar. Ya no estamos actuando en piloto automático. Sí. Y para mí eso es lo más importante en el aspecto de entender desde dónde es que viene la manifestación. Reconocer nuestro origen, podríamos también decirlo. Reconocer esa capacidad que tenemos de manifestar, porque ya estamos manifestando siempre. Solo que de una manera u otra se nos hace olvidar esa capacidad, entonces manifestamos en piloto automático lo que otros quieren que nosotros manifestemos, para su mayor bien, no para el mayor bien mío. Y ahí es donde ya uno toma las riendas y uno dice, ok, así es como se juega este juego. Porque en este momento muchas veces muchos de nosotros terminamos actuando como piezas dentro de ese ajedrez. Claro. Pero nos damos cuenta que nosotros somos quienes movemos las piezas. Quizás porque realmente nos han domesticado y nos han hecho ver la vida de una forma diferente. Nosotros acá desde adentro siempre hemos dicho que es muy importante reconocernos y autoconocernos. Sí. El primer paso, reconocernos, es entender que somos energía, que venimos de una misma fuente, sí, y al tener el poder directo con esa fuente es lo que a mí me dice realmente si soy capaz de manifestar. Al menos en nuestro caso, nosotros lo hemos visto así. Ok, ¿por qué o cómo manifestar? Porque muchos dicen, sí, hay rituales, sigo esto, pero ¿qué ocurre? No, lo primero, siento yo, Carlos, es que el que está en casa y quiera empezar a crear sus manifestaciones entienda el por qué podemos nosotros decir que sí somos capaces de manifestar. ¿Cómo podrías explicarlo? Explicar el hecho de que sí somos capaces de manifestar es comprender una sola cosa. Nosotros no somos quienes creemos que somos. Y ahí es donde ya comienza uno a meterse en el hoyo del conejo, porque ahí es donde uno se pregunta, la voz que escucho en mi cabeza, ¿quién es el que la está escuchando? ¿Quién es el que escucha mis pensamientos? ¿Por qué cuando yo me estoy hablando es como si le estuviera hablando a alguien? ¿Quién es ese alguien? Y aquí es donde uno dice, caray, me estoy volviendo loco. Entonces, el hecho de comprender que nosotros no somos el constructo que se ha generado a través de los años, que incluye mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi cédula, mi puesto de trabajo, lo que sea que yo tenga, eso es simplemente una identidad ficticia que se ha ido construyendo a través de los años. Que define lo que yo tenga, acabas de decir. O sea, no lo que yo soy, es lo que tengo, y a través de lo que tengo es cómo me ve la gente al otro lado. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros de una manera u otra hemos manifestado o hemos elegido cómo queremos que nuestra vida se desenvuelva en cierto momento o en ciertas etapas o a través de toda la vida. Y lo hemos hecho ya sea consciente o inconscientemente. Lamentablemente, la mayoría de las veces ha sido inconscientemente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, estamos en un constructo, y ese constructo te dice cómo tienes que hablar, cómo tienes que actuar, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que debes estudiar, qué es lo que debes de hacer, y al final de cuentas uno dice, bueno, ¿y las decisiones mías dónde quedan? ¿Dónde queda mi yo, mi verdadero yo? Entender esto es
imperativo para darse cuenta de que a final de cuentas, valga la redundancia, todo lo que hemos manifestado ha sido una manifestación ajena, pero nosotros la hemos manifestado. Nosotros hemos manifestado el hecho de poder generar una realidad específica que va acorde a los pensamientos de alguien más o de un grupo de personas que quieren que yo haga tal cosa. Te dictan el camino. Que te dicten el camino. Entonces es donde tú dices, ¿qué? Y es donde empieza ese despertar. Ok, y en ese despertar o en ese reconocer que yo puedo tomar el control, ¿qué lugar juega la divinidad o la fuente dentro del proceso? Eso es todo. Es absolutamente todo. La divinidad es la representación de nosotros mismos como verdaderos seres. Exactamente, y eso es lo bonito. Eso es lo bonito porque nos damos cuenta y ahí invertimos el papel de decir, es que yo soy Carlos y Carlos nació aquí en Costa Rica y se ha desenvuelto en este país y ha conseguido lo que ha querido conseguir. Aquí es donde las cosas se dan vuelta y yo digo, no, yo no soy Carlos. Yo no soy, por ejemplo, yo no soy un cuerpo con un alma, soy un alma que soñó con tener un cuerpo. Claro. Que ese cuerpo haya sido Carlos, pues eso ya fue, bueno, parte de la función. Pero es cuando le das vuelta a ese pensamiento. Yo soy un alma que vino a esta vida a aventurar, a experimentar, a tener miles de sensaciones y sentir al máximo, que es lo que nos están regalando. Es esa oportunidad de poder venir acá a experimentar cosas que la fuente no ha experimentado y lo hace a través de nosotros. Y nosotros no hemos entendido que esa conexión o esa divinidad habita adentro. Sí. No está afuera, no está en ninguna de las cosas materiales, habita adentro. Y cuando nos damos cuenta de que todo nace desde aquí adentro, nos damos cuenta de que siempre hemos sido capaces de manifestar todo lo que queramos. Y mira qué curioso, cuando uno ya aprende a controlar esta capacidad de manifestación, uno se da cuenta de algo que mucha gente se ha burlado de mí a través de los años, que es, si eres tan bueno manifestando, ¿por qué no tienes una mansión? ¿Por qué no andas en un Ferrari? ¿Por qué no tienes 3 carros? ¿Por qué no andas...? Sí. Y yo, es curioso, ¿y yo para qué quiero eso? Sí, lo traías abundante de otra forma. Exactamente, es tan abundante que no se limita. No me limito a tener 3 carros, pues si tuviera 3 carros, ¿por qué no tienes 5? 5 carros, ¿y por qué no tienes 10? Tengo 3 casas, ¿por qué no tienes 4? ¿Me entiendes? O sea, siempre está ese pensamiento del ego de que entre más tengo, mejor soy. Sí, que la abundancia se relaciona con el tener material. Exactamente, y no. Yo puedo decir, soy millonaria porque tengo muchos amigos, tengo muchas experiencias, tengo muchas vivencias que me han regalado en diferentes viajes. O sea, he coleccionado momentos, he coleccionado sensaciones y he coleccionado decisiones, que a veces buenas, a veces malas, pero eso es vivir la vida. Cuando uno cambia la percepción de lo que es realmente la abundancia, ahí es donde todo comienza a fluir como tiene que fluir, porque yo te digo abundancia, entonces todo el mundo va a pensar en dinero. Abundancia es dinero, y no. Ese es el problema del por qué más bien la gente no manifiesta abundancia económica. Porque se están concentrando en una herramienta que a final de cuentas es útil, pero se están enfocando en la herramienta final. Para manifestar ciertas cosas en la vida, tú no tienes que enfocarte en el resultado final. Hay que enfocarse en la energía que eso que quiero manifestar me puede dar. Por ejemplo, y esto es algo que lo he dicho un montón de veces, el dinero responde a 2 energías, la libertad y la seguridad. Entonces, no se trata de decir yo quiero manifestar ganarme la lotería,
porque ahí me estás cerrando un montón de oportunidades. Porque ¿qué tal si esa bendición puede llegar por una herencia, pero tú por tu terquedad dices, no, mi abundancia viene de la lotería? Entonces te estás cerrando un montón de oportunidades que están por todo lado, que por tu terquedad no las quieres ver. Entonces, por eso es malo, entre comillas, no existe ni bueno ni malo, ya eso ya lo trascendimos, pero es malo enfocarse siempre en una sola vía de cómo conseguir algo. Hay que concentrarse, como bien lo decía la ley del Kybalión, que sería la ley de la reciprocidad, concentrarse en la energía que me va a ayudar a traer eso. Sí. Por eso se habla de la ley de la atracción. ¿Y cuál es la energía o la emoción que me ayuda a traer dinero? Seguridad y libertad. En el momento en que tú te sientes libre y te sientes en plena seguridad, el dinero empieza a fluir. ¿De dónde? No me interesa. El maestro Germain nos decía que tenemos que tener claro el qué quiero, el qué, hacia dónde voy, ¿verdad? Exacto. El cómo, hay muchos cómo, ahí se nos van a ir presentando y nosotros tenemos que estar abiertos a saber cuál es ese cómo que me va a funcionar. Sí. Y es que ese es el problema. Nosotros nos enfocamos en, te estoy diciendo, o sea, te lo acabo de decir, nosotros nos enfocamos mucho en el cómo es que tiene que llegar tal cosa, cuando lo que tenemos que enfocarnos es en el qué. Y ese qué es lo que me hace sentir eso. Sí. ¿Me entiendes? Porque empezás a vibrar en esa energía. Y si ya al principio hablamos que lo primero es reconocer que somos energía que viene de una fuente ilimitada. Claro. Entonces, si somos energía y tenemos una fuente ilimitada, ahora ¿cómo hago que este pedacito de la fuente sea ilimitado para poder crear? Entonces, cuando ya comprendemos eso, Carlos, ¿cuál sería la segunda recomendación? Si estamos hablando de energía y de vibración, para que la persona que está allá pueda tener claro ese qué es lo que quiero o qué es lo que voy a manifestar y pueda empezar a vibrar esa energía que lo va a ayudar a recibir lo que estoy pidiendo. Ok, ese segundo punto sería entender de que absolutamente todo lo que nos rodea es una ilusión. Todo lo que hay alrededor de todo este constructo no es más que una ilusión. Y no lo digo yo, no lo dice Carlos, lo dice la misma mecánica cuántica. La mecánica cuántica, y aquí, bueno, voy a empezar a meter en un tema muy espeso, pero no voy a alargarme mucho. La mecánica cuántica establece que hay una cosa que se llama el colapso de onda. El colapso de onda ocurre cuando hay un observador que puede medir una partícula. O sea, que hay una conciencia que ve esa partícula y la colapsa. Eso lo vemos en el experimento de la doble rendija, que cuando hay un fotón o un electrón, cuando nadie lo está viendo, se comporta como una onda. No tiene una masa en sí. Sin embargo, cuando alguien lo observa y lo mide, ya se comporta como una partícula. O sea, puede colapsar a este punto en el que ya lo podemos ver. Bueno, los fotones no tienen masa, pero sí podemos verlo porque es luz, ¿verdad? Entonces colapsa hacia esta realidad. ¿Qué nos dice esto? Que de una manera u otra, nada puede estar manifestado hasta que el observador consciente lo mida y le dé una cabida para que pueda colapsar a esta tercera dimensión. Por eso se llama el colapso de onda. O sea, antes era una onda y ahora colapsa. genero, lo pienso y lo envío al origen, que el origen en este momento estaríamos hablando a la fuente, Dios, universo, como lo quisieras llamar. Pero entonces tengo que pensarlo, tengo que hacerlo real en mi sistema para mandar esa información y empiece a fluir en la onda y vuelva a bajar. Sí. Digamos como viéndolo un poco gráfico. Sí, pero entendamos que también hay otro tipo de interacciones, ¿verdad?, que están por detrás que nosotros no entendemos, que son parte de todo este constructo computarizado, porque a mí me encanta ver la realidad como si fuese una realidad virtual. El mismo Jacobo Greenberg lo decía,
que es a través de la propia conciencia que nosotros podemos colapsar eso que está en la latiz, como él decía, le llamaba la latiz, que se puede decir que es el campo cuántico de posibilidades infinitas, que es donde está también la teoría de los muchos mundos. Hugh Everett, que era un gran físico, él entró como en un conflicto con los científicos de aquel entonces, con Schrödinger, con Einstein, con Max Planck, porque el colapso de onda, mira qué curioso, el colapso de onda es cuando hay un observador. Entonces te imaginas una onda, y esa onda es el electrón o el fotón. Entonces cuando yo no lo estoy observando, entonces es una onda, o sea, puede ser cualquier cosa. Cuando yo la observo, la colapso y se convierte en un electrón o en un fotón. Ya lo observo, lo mido, le puedo dar una estructura. Y el caso con Hugh Everett es que él decía, ¿qué pasa con las otras posibilidades de la actuación, por decirlo así, de las partículas? Por ejemplo, yo tengo dos partículas y yo digo que una se mueve a la derecha y otra se mueve a la izquierda. Digamos que yo me quedo con la que se mueve a la derecha. ¿Qué pasa con la que se iba a mover a la izquierda? Esa no colapsó, se pierde, se fue. O sea, como yo miré la que iba a la derecha, yo en mi realidad colapsé esta. Pero ¿qué pasa con la otra? Deja de existir. Entonces ahí Hugh Everett dijo, en la teoría de los muchos mundos, que en realidad esa partícula que hacía mover a la izquierda sí existe, sí colapsó, pero en otra dimensión, en otro mundo. O sea, no dejó de existir. Entonces, por ejemplo, Hugh Everett decía que, por ejemplo, el ser humano cuando muere, su espíritu no colapsa en la tercera dimensión y muere, no. Pasa a otra habitación. Pasa a otra, exactamente. Se va a colapsar, en otra dimensión o en otro espacio. Entonces, volvamos a traer todo eso a la pregunta inicial de cómo aplica en la manifestación. Esto aplicaría a la manifestación en el hecho de que cuando yo comprenda de que todo esto es una ilusión, yo mismo comprendo que todo lo que existe alrededor mío, yo puedo con mi conciencia acomodar el escenario, acomodar las cosas de manera en la que yo, a través de esa conciencia, soy muy necio con la palabra conciencia, pero es que es lo único que tenemos para obviamente navegar en esta tercera dimensión, podemos llegar a colapsar una realidad distinta conforme a yo comprenda de que nada es fijo, de que todo es una ilusión. Si yo nací en una cierta, situación, o he pasado por ciertas situaciones, me detengo y digo, ¿cuál es el nivel de conciencia que he tenido que ha llegado a colapsar esta situación en cierto momento? ¿Por qué siempre atraigo al mismo tipo de gente? ¿Por qué siempre me tocan los mismos jefes? ¿Por qué mis parejas siempre tienen que ser así? Al rato y el problema no son ellos, el problema sí, lo tengo yo, y no lo he identificado. Entonces ahí es donde me cuestiono. Exacto, entonces yo agarro esa conciencia y yo digo, bueno, yo he estado colapsando una realidad que definitivamente no es la que me ha funcionado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, cambiar el switch. Ok, entonces podríamos decir que el primer paso era el reconocernos, el entender que somos hijos de la fuente, claro. Por eso tenemos un poder co-creador en compañía de él. Este segundo paso sería autoconocernos o autoobservarnos. Entender que todo es una ilusión al autoobservarnos. Ok. ¿Ya? O sea, llegar a reconocer incluso que nuestra personalidad es una ilusión. Te lo acaba de decir. Es una proyección. Cuando tú naces te dan un nombre, un estilo de vida, una escuela, un trabajo, un título, y pasas toda tu vida defendiendo una identidad ficticia. Sí, uno tiene la capacidad de entender cómo estoy viviendo, quién soy ahorita y qué es lo que realmente quiero ser para tomar el control. Exactamente.
Y basado ya en el hecho de que yo puedo tomar el control, ahí siento yo que ahí viene el tercer paso, que es que puedo colapsar esa onda con mi conciencia, pero no he dicho cómo, no lo he dicho todavía, porque ahí es donde ya termina de cerrarse todo. Y ese cómo es por medio de las emociones. Las emociones son el ecualizador que me va a ayudar a mí a poder generar cierta realidad en determinado momento. Por eso te decía, para atraer dinero, seguridad y ¿qué te había dicho? Seguridad y ¿cómo era la otra? Se me olvidó. Confianza, bueno, sí, confianza. Sí, cierto. Entonces, cuando ya conectas tú con esas emociones, que obviamente son emociones en sí mismos, sentirse seguro, ¿verdad? Sentirse seguro, sentirse en paz, sentirse en plenitud, me va a ayudar a eso. Y podríamos también incluir ahí la emoción del merecimiento. Sí. Porque en una de las clases que habíamos tenido con uno de los maestros, él nos decía que la fuente, el Padre, el universo quiere para nosotros lo que nosotros queramos para nosotros y nos sentamos merecedores. Entonces yo creería que ahí deberíamos de estar sintiendo me lo merezco, y no desde el ego, sino desde el que realmente yo he trabajado, he construido y quiero esto para esto. Entonces merezco que me llegue y confiar en que merezco tenerlo. Solo el hecho, yo te lo pongo así, solo el hecho de que nosotros estemos acá, en este mundo, en esta tercera dimensión, ya nos hace merecedores de poder tener una vida plena, llena de todas las emociones que queramos experimentar y de todas las cosas que queramos para hacernos sentir llenos. Carlos, pero no todos logran llegar a ese entendimiento y el poder sentir merecer cosas. Pero es que volvemos otra vez a cerrar el círculo de nosotros estamos aquí y nos atraparon y nos metieron en un constructo donde obviamente en este constructo no necesitan que seamos felices, sino necesitan que seamos productivos. Ok, entonces ahí vamos de nuevo al tema de emociones, que es lo que estábamos hablando, y al tema de cómo tenemos que vibrar, y podríamos comentar un poco, explicarles un poco el manejo de emociones y de pensamientos según el estudio del Dr. Hawkins, donde él lleva a un grupo de gente, más de 1000 personas, lo sienta, ve cómo están vibrando, mide esa vibración y qué emoción y qué pensamiento tenían en ese momento. Y es donde él hace la tabla esta tan famosa, donde sabemos que las que están abajo en 20, 30 Hz son las emociones de vergüenza y de culpa. Creo que esas son las dos que están abajo en la tabla. Luego ahí vamos a 35, ira, miedo, sí, tenés razón, miedo. Luego del miedo sigue la ira. Y ahí vamos escalando hasta llegar como a 200, donde hay coraje, en el sentido de coraje a querer hacer las cosas, a entender que yo puedo manifestar. Y ahí seguimos hasta 1000 Hz, que yo creo que lo han alcanzado dos personajes en la historia, Buda y el hermano mayor Jesús, que llegan a ese grado de iluminación. Pero entonces, si nosotros logramos comprender cómo juega el papel de esa vibración de emociones y de pensamientos en nuestro cuerpo, porque no solo es para manifestar cosas materiales como hablábamos antes, sino manifestar sanación, manifestar salud. Si nosotros logramos manejar eso, vamos a poder empezar a entender ese camino de manifestación. Es así, ahí es donde juegan las ondas o la vibración que hablabas. Donde juegan exactamente las emociones. Por eso te digo, las emociones son el ecualizador que nos va a ayudar a generar cierta realidad. Entonces, no es como rocket science, o sea, es como muy al grano. Tratar de entender que la manera en la que yo me sienta es la manera en la que algo se va a llegar a desenvolver en cierto momento. Entonces, mucha gente puede decir, sí, pero es que yo hago lo posible, yo hago,
qué sé yo, rituales, yo digo frases y todo esto y nunca me sale absolutamente nada. No se trata de que lo estés haciendo mal o lo estés haciendo bien, tú estás haciendo lo mejor que puedes. El hecho es que por ahí tiene que existir algún tipo de duda o algún tipo de emoción que está detrás, ahí empujando más bien, para que algo no se llegue a dar. ¿Por qué? Porque te saca de tu zona de confort. O también una lealtad familiar, que en algunas veces en terapias lo hemos visto, yo lo he visto y con frecuencia. O sea, no quiere recibir porque el resto de la familia ha vivido con menos posibilidades, o no quiere sanar porque es una lealtad a que la abuela, la mamá y la bisabuela murieron de un cáncer, entonces a mí me toca esto y por lealtad lo acepto. Es cierto, lealtades y contratos que hemos firmado, solo que sí ya es un tema un poquito más profundo, porque eso es como hacerse una... sí, perdón. No, está bien. Me salí del tema, pero sí quería, era como entender la importancia del paso que usted decía de autoconocernos para ver por qué esto nos está dando. Entonces ahí en ese autoconocer tal vez puedo entender, puchica, ¿será que estoy renunciando a esto por una lealtad o estoy renunciando a esto porque en otro momento me tocó vivir eso y no entiendo que lo tengo que soltar y dejar de repetir? Por ahí estaba como mi idea, no tanto, porque sí, yo sé que va a ser otro tema, pero entender por qué quizás está frenando lo que o no se manifiesta lo que yo estoy necesitando. Y aquí es donde viene un tema muy interesante, porque me hablabas de merecimiento hace un rato, ¿verdad? Sí. Además del merecimiento, tenemos que meter ahí el empoderamiento. Porque no se trata solo de sentirme merecedor, porque es bonito sentirse merecedor, pero es que el merecimiento yo lo veo algo así como un tipo de entusiasmo que no dura mucho. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir merecedor de algo muy bueno hoy, pero mañana me pasa algo malo, yo no merezco nada en la vida. Yo sé, me merezco lo peor. Entonces, obviamente, es como contraproducente. Bueno, y ahí estás volviendo al punto de manejo de emociones. Ajá. Tengo que decir, bueno, me pasó algo no tan bonito, pero ¿para qué? ¿Qué tenía que aprender? Lo dejo un ratito en mi sistema y de una vez me libero de eso para volver a vibrar o que la onda aumente y volver a retomar el camino de ese proceso de manifestación. A eso vamos con el empoderamiento. Entonces, el merecimiento y el empoderamiento tienen que ir juntos. Por eso te digo, sentirse merecedor, solo merecedor, es como... No va a caer del cielo. Hay que actuar. Exactamente. Okay, entonces, para el que está ahí escuchándonos, hagamos un ejemplo en concreto. Si yo le digo, bueno, Carlos, necesito que me ayudes, yo quisiera poder encontrar un trabajo, o yo puedo decir, quisiera manifestar el viaje de mis sueños. Ok, ya yo tengo el qué, ya yo estoy clara de que soy merecedora, también entiendo que tengo la energía para producirlo porque estoy conectada a una energía principal. Digamos que ya voy entendiendo cómo es la cosa, la situación. Ok, Carlos, a partir de hoy, ¿qué hago? ¿Necesito hacer un ritual? ¿Cómo empiezo a manifestar esto? ¿Le tengo que poner una fecha? ¿Qué pasa si pasan y pasan los meses y no me llega? O sea, ¿cómo sería una de las posibilidades o una de las formas en que yo haga una pequeña guía? Por lo menos en mi caso, que siempre soy súper cuadrada, quisiera entender cuál podría ser ese paso para empezar a manifestar uno de estos dos ejemplos: el viaje de mis sueños o ese trabajo que tanto ocupa. Hay que entender una cosa, la manifestación se basa en 3 pilares: pensar, sentir y actuar. Okay. Esa es la trinidad de la manifestación. El pensar ya lo tenemos, porque todos tenemos conciencia, ¿verdad? Todos tenemos una conciencia que nos ayuda. Sin embargo, el pensar casi siempre se ve limitado por lo que estábamos hablando hace un rato, esa cantidad de pensamientos que el mismo constructo ha creado para bloquearnos y ponernos un montón de obstáculos para no alcanzar lo que queremos. Pero cuando generamos conciencia, ya esos obstáculos se van a ir desvaneciendo.
Después el sentir. Sentir es el secreto, como decía el buen Neville Goddard. Sin embargo, aquí hay que aclarar algo. Neville Goddard, cuando él decía sentir es el secreto, y él lo dijo en una de sus lecturas, no se refería a que siempre hay que estar emocionado, a que siempre hay que estar en estado de éxtasis. No. Cuando él decía sentir es el secreto, él se refería a aceptar de que eso que quiero es 100% posible y que ya está ocurriendo. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Imagínate que tú lo tienes todo en la vida, tienes todo el dinero que quieras y un día estás en tu casa, abres YouTube y ves un video sobre ciclismo y ves a alguien andando en bicicleta y tú dices, wow, qué bonito, me gustaría andar en bicicleta. Y entonces tú te metes, abres una pestaña ahí de Amazon y buscas una bicicleta. Y tú quieres la misma que estaba en el video y esa bicicleta vale $8,000. Entonces tú dices, la voy a comprar y la compras. Y vas y a los 2 días te llega la bicicleta y la tienes ahí. ¿Y ahora qué hago? A lo que quiero llegar con esto es que la manera en la que nosotros tenemos que comenzar a generar conciencia es a entender que a través de esta conciencia y el sentir de que ya está hecho, yo puedo tomar el tercer paso, que es acción. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tomamos acción? Por ejemplo, lo del empleo, que me estás diciendo. Si yo verdaderamente quiero un empleo específico, no necesariamente tiene que ser ese empleo, ¿verdad? Ahora, aquí nos vamos a, quizás, no sé si a salir por las ramas en el hecho de, es que yo quiero trabajar en esa empresa. Pero Carlos, por ejemplo, no necesariamente en esa empresa, pero si es un profesional que se formó en algo muy específico y que realmente el nicho de acción o el nicho de trabajo es bastante pequeño porque es algo muy especializado y por alguna razón perdió el que tenía o se salió del que tenía, ¿cómo hace? Porque ahí ya se empieza a limitar, y no porque lo quiera limitar uno o esa persona, sino porque ya la vida o la situación lo ha limitado a que lo que él escogió son muy poquitas las opciones en que se tienen. Es que ahí estamos pensando otra vez en límites. Okay. Estamos otra vez empezando a pensar el cuadrado. Okay. O sea, ¿quién me dice que de cierta manera yo no puedo llevar mi pasión o algo que yo quiero hacer al límite y experimentarlo a profundidad? Por ejemplo, y te pongo un ejemplo que vi hace mucho tiempo de un canalizador muy interesante ya en Estados Unidos, que se llama Daryl Anka, que canaliza un ser que se llama Bashar. Entonces él hace diferentes presentaciones ahí en Estados Unidos. Y una de las cosas que él dice es una cosa que se llama la fórmula. Y la fórmula es algo que él, digamos que creó para que la gente pudiera vivir la vida a plenitud, en abundancia, con absolutamente todo. Y parte de esa fórmula es agarrar algo que tú quieras hacer y llevarlo al límite, más límite de todos los límites, y después de ahí buscar otra cosa que te llene igual y seguir creciendo, como si fuese ¿cómo se llama? Como si fuese ver de estas muñequitas que tienen una muñequita adentro. Las matriuscas, ajá, exactamente. Entonces pero como verlo al revés. Tú eres una muñequita pequeñita y vas metiendo otra y vas experimentando todo hacia arriba. Ahora, ¿cuál era el ejemplo que te quiero poner? En una de las presentaciones llegó una chica y ella le dijo, es que una de mis pasiones es bailar, a mí me encanta bailar, pero tengo un problema en los tobillos, entonces no puedo, o sea, yo salgo y 5 minutos bailando y ya me tengo que ir a sentar, no puedo. Entonces le dice él, ¿has hecho la fórmula? Y le dice ella, sí, he intentado seguirla, de llevar mi pasión a lo más que pueda, pero no puedo porque me duelen los tobillos. Y le dice ella, y le dice el canalizador, pues parece que no lo estás haciendo,
porque ponete a pensar una cosa, ¿has hecho danza con arnés? ¿Existe tal cosa? Y dice ella, sí. Bueno, puedes hacer danza con arnés. ¿Has hecho danza en piscina? ¿Hacer danza así, dentro de una piscina o algo así? No, tampoco. ¿Has hecho danza con telas, guindando en telas? Que es Quizá muy artístico. Abrir a ver más posibilidades. Exactamente, y le dice ya no. Silencio incómodo, ¿ah? Entonces dice, no estás llevando esa pasión que tienes al máximo nivel. Lo mismo pasa en esto. Entonces, volviendo al ejemplo del trabajo. Ajá. Volviendo al ejemplo del trabajo, tú puedes tener cierto, porque a final de cuentas, ese trabajo va a ir unido a un conocimiento que tú tengas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si más bien, en vez de pensar en querer conseguir cierto trabajo, tomo la acción, ¿verdad? El tercer paso de tomar acción, de generar todavía más conciencia en mí sobre lo que hay acerca de lo que se hace en ese trabajo. No sé si me estoy dando a entender. Es como no cerrar las posibilidades a que yo solo quiero estar en esa empresa. No. Abrir mi posibilidad de qué es lo que hacen en esa empresa. Ah, bueno, es una empresa que, qué sé yo, de cosas muy técnicas, ¿verdad? Whatever. Entonces tú dices, bueno, aquí se necesitan ciertos estudios. Ya he visto que el perfil de esta empresa buscan gente que tenga estudios en esto, esto, esto y esto. Bueno, a mí me hace falta este y me hace falta este, pero también voy a estudiar el otro, porque si no, todos no te dan el trabajo. ¿Y qué pasa si ya exploró esas otras oportunidades, se trató de esforzar al máximo y no llega? ¿Qué hacemos cuando ya llega a ese grado como de desesperación y digo, bueno, no estoy manifestando, ¿será que no estoy vibrando? ¿Tengo que seguir confiando o tengo que, o sea, qué pasa cuando la manifestación no se hace visible o por lo menos no llega en el tiempo que nosotros queremos que llegue? Si son así como muy acelerados, como esta que está aquí, que yo, bueno, pero ¿cuándo? ¿Qué hago? Vivimos en un mundo en el que es así, o sea, todo tiene que ser ya, todo tiene que apresurarse. Y es curioso porque es en el momento en el que nosotros soltamos que ya todo empieza a ponerse en su lugar. Y aquí es donde entra un asunto muy interesante, del cual he hablado montones de veces, que es el soltar. En el momento en el que uno suelta y uno dice, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, el cómo tiene que llegar no es ni nunca será de mi incumbencia. Soltar podría sentirlo como el confiar en que hay una fuerza más allá de la fuerza personal que me va a mostrar el camino. O sea, como yo lo suelto y entonces ahora sí se me ilumina, se me presenta. Digamos que los 3 primeros pasos de la manifestación que te dije que eran pensar, sentir y actuar, los hace la persona, lo hacemos nosotros. Nosotros pensamos, nosotros sentimos y nosotros actuamos. El cuarto paso, el oculto, que es el soltar, no lo haces tú, o sí, lo hace tu verdadero ser, lo hace esa parte de ti que sabe lo que es para tu mayor bien y te va a ir dando las herramientas y la capacidad para que se vayan abriendo puertas y se vayan abriendo posibilidades que tú en la vida habrías creído que fueran posibles. Por eso te decía al puro principio que la gente quiere hacerse millonaria con la lotería, y no, porque estamos cerrando ahí las posibilidades de que ese dinero llegue por otros medios. Libertad y seguridad son las dos emociones que te estaba diciendo que atraen al dinero. Sí, dejar libre la petición. Exactamente. Y tú también sentirte libre. Porque mira qué curioso, lo contrario a la libertad y la seguridad es la esclavitud y la inseguridad, que es básicamente como nos hace sentir el sistema hoy por hoy. Claro. Nos hace sentir completamente inseguros de nosotros mismos, porque siempre estamos buscando un porqué, siempre estamos buscando cómo rellenar los espacios, cuando ese no es nuestro trabajo, y nos hace sentir completamente fuera de lo que nosotros podemos decir que es libertad.
No tenemos una libertad como tal hoy por hoy. No la tenemos. Un día estaba hablando con alguien sobre el libre albedrío. ¿Nosotros tenemos verdaderamente libre albedrío? Muchas veces la respuesta es no. Cada una de las elecciones que hacemos durante el día, las hacemos porque hay una condición detrás. Sí, sí lo tenemos, pero ha estado condicionado por los humanos. Exacto. O por el grupo que quiere que estemos bajo su control. Y ahí es donde nos agarran. Entonces no hay un libre albedrío per se. Pero el reconocimiento de que no tenemos libre albedrío, más bien nos empodera. Nos empodera a decir, en realidad sí he tenido libre albedrío. Sí he podido elegir cosas. Que haya elegido cosas que estaban en un paquete y yo no podía salirme de ese paquete, eso es otra cosa. Ahora yo decido salirme de ese paquete, salirme de esta matrix y tomar yo mis decisiones con mi libre albedrío. Y ahí es donde la vida comienza a cambiar. A verse diferente. Y a entender de que sí, las cosas, como te digo, como me decías hace un rato, yo también a veces soy muy, es que tiene que ser ya, porque yo también soy así. Yo también soy así y me ha tocado a las duras aprenderlo, ¿verdad? Pero es cuando tú dices, no, lo voy a soltar. Y soltar no es olvidar. Soltar no es olvidarse de la cosa, no. Soltar es esa confianza de decir, yo ya hice lo mío. Ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Ahora ya lo pensé, ya lo sentí, porque yo siento que lo merezco y siento que tengo la capacidad de hacerlo. Y también tomé acción. Ahora yo en eso no me meto. Y ahí es donde empiezan a abrirse las puertas y las ventanas y las oportunidades. Te llaman de acá, te llama un amigo de allá. Se nos va acabando el tiempo ya, Carlos. Yo creo que espero que esta sea la primera de muchas visitas. Claro. Nos queda pendiente también hablar un poco de su manifiesto. Bueno, también acepto la invitación, pero por acá también para que nos hables del manifiesto. Ahí vienen algunas rutinas o algunos rituales, le podríamos llamar, ¿verdad? Para aprender a manifestar. Y antes de terminar, yo quisiera leer acá, saqué del libro número 2 Desde Adentro, una enseñanza del maestro que a él no le gusta que le digamos que es el metafísico, porque él dice que el mayor metafísico es Dios, ¿verdad? Pero Germain en una de sus canalizaciones nos dejó esta enseñanza donde él nos da unos pasos y me hace gracia porque tiene un nombre diferente, pero al final es exactamente lo que acabas de explicar. Dice, intenciono es concientizar el deseo. Ok, dice, en metafísica usted decreta y esa energía llega al Padre, llega a la fuente, llega ahí a ese punto donde hablábamos de la conciencia mayor, y uno luego baja, uno lo vibra y lo empieza a vibrar tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que ocurre esa manifestación. Ok, dice, en la metafísica no puedes dejar esto de lado, o sea, esto se refiere a la energía mayor, ¿verdad? Porque sería una intención al aire perdida. Tenemos que tener claro qué y a quién le estoy pidiendo que me ayude a realizar esta manifestación. Dice, yo no soy creador de nada, yo solo pido con fuerza y determinación que lo merezco. Canalización del maestro Germain, junio del 24. Luego viene y nos dice que la segunda parte después de tener clara esta intención y hacia dónde va, ¿verdad? Y que es ese proceso, se hace el decreto. El decreto es ser tajante y firme en mi decisión. Tajante y firme, que es el segundo que básicamente paso. Es el merecimiento y el empoderamiento. Exactamente lo mismo. Y dice que la tercera parte es, ahora sí, el manifiesto, que es confiar. Dice que es declarar real el deseo y soltarlo. Y eso está canalizado desde junio del 2024. Exactamente. O sea, imagínate, básicamente lo que acaba de decir yo, solo que un poco más extenso y con todo el cuidado de no hacerme bolas, ¿verdad? Porque es que es un tema tan frondoso y tiene tantas aristas que, por cierto, cuando me tocaste el tema de, bueno, es que si pueden ser, ¿cómo se llama? Trabas por lealtades. Exactamente, claro. Lealtades, contratos.
Ese es un tema muy profundo porque aquí tendríamos que meternos en lo que es el tema de las hipnosis interdimensionales, tratar de entender eso desde ya muy atrás. Y eso es un tema muy profundo que he tocado en el canal varias veces con algunos exponentes y que obviamente ayuda, ¿verdad? Pero al final de cuentas nosotros siempre vamos a ser los que tenemos el poder de manifestar lo que queramos. Siempre, nosotros y solo y exclusivamente nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Se nos acaba el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este episodio de Desde Adentro. Queda la invitación para que nos podamos encontrar en otras ocasiones, y ahí si ustedes tienen dudas o quieren enviarnos algunos comentarios o preguntas para Carlos, se las haremos llegar y quizás en otro momento podríamos trabajar o desarrollar un poco más el tema de ritos y de su manifiesto. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá y nos estamos viendo en el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a Danilo que nos acompañó hoy ahí detrás de cámaras. Desde adentro muy lento susurra en mi ser un eco eterno que tiene poder.